Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Carmen Bello Jimeno. Ella es subdirectora de Iniciativas Globales en la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas en esta ciudad, a quien le doy la bienvenida y las gracias por aceptar venir a este programa. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Un placer estar contigo y con todos los que estén escuchando. Sí, muchas gracias también por, pues la colaboración que hemos tenido. Carmen y yo entramos en contacto por un programa de visitas profesionales que tiene la UNAM Chicago, que trae estudiantes de México que vienen a esta ciudad a conocer el ejercicio de su profesión y las oportunidades que hay también para la movilidad, etcétera. Y la oficina de Carmen muy amablemente nos hace favor de recibir a algunos de estos estudiantes, entonces siempre estamos muy agradecidos. Pero bueno, en este contexto entramos en contacto Carmen y yo, y quise invitarla a este programa para que nos comparta su experiencia personal en esta ciudad que, como ustedes saben, pues hay una gran población hispanohablante que viene de muchos países, mayoritariamente de México, pero no solo de México, de toda Latinoamérica y de España también. Y pues ese es el caso de Carmen. Carmen viene de España. Y quiero preguntarte, para empezar esta charla, Carmen, ¿cómo fue tu experiencia de migración a Chicago? ¿Fue un choque cultural? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes ahora en Chicago? Fue un absoluto choque cultural y a todos los niveles. Yo vine hace ya 9 años y no era tan jovencita, pero ni desde el punto de vista de mi formación pensaba que vendría a vivir aquí nunca. Había estado en Estados Unidos y había vivido fuera de España, en Francia y en el Reino Unido, pero el choque cultural es real y existe a varios niveles. Siempre sumergirse en una nueva cultura no es fácil, pero para los que venimos del otro lado del charco, como decimos en España, es incluso un poquito más fuerte, porque todo, desde a todos los niveles. ¿Qué fue lo más difícil? Más difícil, buena pregunta. Al principio hay como un periodo de enamoramiento, estás como en un limbo, todo te encanta, todo es nuevo, todo es fantástico, todo es un descubrimiento y luego tienes un poquito la sensación de, uff, ahora me tengo que ajustar porque qué incómodo, ¿no? Tener que pensar en grados Fahrenheit. Y qué incómodo también tener que pensar en poner el mes antes del día de la fecha del mes. En fin, hay una serie de cosas. En Chicago, además, hace un frío durante una gran parte del año a la que no estábamos acostumbrados, y no estamos acostumbrados los que venimos de España ni de muchas otras partes del mundo, porque es realmente fuerte y dura mucho tiempo. Entonces, ese mirar constantemente el clima y verlo en Fahrenheit, o que la gente esté hablando, es como, bueno, vale, adáptate, Carmen, o es difícil si no. Entonces, pues bueno, lo más duro quizá es que, claro, todo está muy engranado. No es solamente el cambio de denominación de las cosas, es también el sistema del calendario, la manera de actuar, la agenda. Todo va mucho más rápido en esta parte del mundo. Cuando recibes un email se supone que lo respondes inmediatamente. Cuando tienes una reunión empieza a la hora exacta, termina a la hora exacta y vas a lo siguiente, porque todo tiene una cadencia y un ritmo muy fuerte y muy sostenido. ¿Por qué?
Pues porque la productividad en tiempo de trabajo es muy importante, porque aquí se da mucha importancia a la familia y la gente realmente se va a su casa a las 5 de la tarde. En España te puedes quedar mucho más tiempo, perfectamente se entiende. La productividad también existe, que duda cabe, pero es otra manera de entender las cosas. Entonces, lo difícil para mí fue la combinación de todos estos factores, sumado a responsabilidades legales que no entiendes, los impuestos. El choque cultural es del día a día, pero también a largo plazo, todas las implicaciones de cuando vives en un país y cuando trabajas en un país. No es lo mismo cuando vas a estudiar. Yo había estado viviendo en Francia y en Inglaterra, en el Reino Unido, pero yo fui como estudiante. No es lo mismo tener la responsabilidad de tener que responder a un nivel con un registro de lenguaje apropiado. Eso lleva más tiempo, hay que trabajárselo, hay que entrar en la dinámica. Bueno, pues todo eso es que el choque es por todos lados. Es difícil de explicar, pero bueno, yo creo que Sí, Carmen, es una idea. en los estudios interculturales se habla de que hay sociedades que están más enfocadas hacia los objetivos, hacia las metas. En inglés sería goal oriented, ¿no? Que es normalmente los Estados Unidos caen en esa categoría. Y países como México caen más en una categoría que está enfocada en las relaciones interpersonales, ¿no? Relationship oriented. ¿Tú consideras que entre España y Estados Unidos hay esa misma distinción? Sí, quizá no tan fuerte la diferenciación, pero sí. Yo todavía tengo grabado como muy fuerte el llegar y la sensación de decir, bueno, tomamos café a mis nuevos compañeros. Y me decían, sí, vamos a comprarlo. Pero era ir a comprarlo y volviendo corriendo a la mesa a seguir trabajando. Para mí era como impensable, pero yo pensaba que iba a hablar con esta persona, que iba a tener un rato para conversar. No. Productividad, horario, calendario y goals, hechos, objetivos cumplidos en la hora en la que se esperan y a pasar la página y a lo siguiente. Efectivamente, es muy, muy claro la orientación por objetivos. Incluso hay que decirlo, Carmen, el que te hayas hecho el tiempo para tener esta charla con nosotros Sí. implicó que tuviste un poco que dejar de lado algunas otras cosas, lo cual... Pero encantadísima de pasar este rato con vosotros. Sí, bueno, pues quiero preguntarte también, Carmen, digo, ya hablamos un poco en general del choque cultural, pero desde el punto de vista lingüístico, aquí en Chicago hay pues una diversidad realmente de culturas, de personas de diferentes partes del mundo, pero muy en particular hay una gran diversidad de hispanohablantes aquí. Hay personas de Puerto Rico, de Ecuador, de México, de España también, como tú. ¿Cómo percibiste tú esa diversidad lingüística aquí en Chicago? Pues es una pregunta muy interesante porque, bueno, también me imagino que Chicago es diferente que Texas o que California, donde hay más hispanohablantes y la fuerza se siente más. En Chicago a lo mejor el espectro de la población que está cubierta por hispanohablantes, pues no es el más favorecido económicamente, vamos a decirlo así. Entonces, pues cuando yo he tenido la ocasión de hablar con hispanohablantes, siempre que han notado mi acento, yo les digo, ay, pero qué bien, y me dicen, no, no, pero yo no hablo bien español. Y esa timidez, esa falta de seguridad a la hora de hablar español, en muchos casos luego ya entablando conversación me decían, bueno, es que yo nací aquí, pero mi mamá o mi papá. Entonces, claro, yo no lo sé hablar y yo les decía, pero si lo estamos hablando y lo hablas perfectamente, tu acento es diferente, pero lo hablas perfectamente y es igual de válido el tuyo que el mío. Y no sé, esa sensación que yo he sentido también depende. Vuelvo a decir, el espectro era, pues bueno, a lo mejor trabajadores de la construcción, taxistas, entonces, bueno, pues no, en fin.
Creo que me estoy explicando. No es a lo mejor remunerado en un país y lo que más importancia social tiene. Pero bueno, yo lo que siempre he notado es un poquito como sensación de timidez, falta de seguridad. Y siempre les he dicho lo mismo, pero lo hablas perfectamente. Simplemente a lo mejor trabajar un poquito la gramática, pero es fantástico. Y qué Pues, alegría nos da, ¿no, Carmen? Cuando nos encontramos con alguien que habla nuestro mismo idioma y podemos descansar. es una maravilla. Yo muchas veces, según lo veo, digo, bueno, vamos a dejarnos, vamos a hablar en español. Ay, usted habla español, qué bien, qué maravilla, estupendo. Sí, sí, da una alegría grandísima. Sí, Y sí. esa alegría es quizá lo que quisieras compartir, ¿no? Con estas personas, que efectivamente es uno de los grandes, de las grandes incógnitas que yo encuentro en el trabajo que me ha tocado hacer aquí en UNAM Chicago. Y me sucedió también en el Reino Unido, debo decirlo, gente que se ha acercado a mí para decirme, es que yo necesito ayuda para mejorar mi español, ¿no? Y entonces cuando les empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es tu circunstancia? Ya me platican, bueno, pues cuestiones de migración casi siempre de los padres, ¿no? De los abuelos y cómo van quedándose los hijos, los nietos en un contexto bilingüe. Y aunque pues sí, hablan el español y todo, pero sienten que no lo hablan bien. Y entonces me explican todo esto en español y después de un rato de conversación yo les digo, pero ¿qué dices? Si llevamos 10, 15 minutos hablando en español, te entiendo perfectamente qué es lo que quieres mejorar tu español. Yo quisiera que se pudieran poner a veces en los zapatos de las personas que de cero intentan aprender el español, el trabajo que cuesta, cualquier segunda o tercera lengua, cualquier lengua nueva que queramos aprender y que empezamos de cero porque no la escuchamos de niños, qué tal la cantidad de horas que le tenemos que meter de dinero, de tiempo, de esfuerzo para aprender una lengua, y estas personas que ya lo tienen y que viven aquí en Chicago y encuentran, como dices tú, esta timidez. Y es que además es al contrario. Mi mensaje a los que me están escuchando es que es un motivo de orgullo el poder tener esa flexibilidad mental, esa capacidad de adaptación para poder, según estás pensando, poder decirlo en un idioma o en otro. Eso es una riqueza que no tiene, no se paga. Es esa capacidad pues eso, de ajustarse, de adaptarse, eso es algo que es valiosísimo en una sociedad. Entonces, esa timidez y esa sensación de inferioridad, si quieres, a mí me gustaría que fuera totalmente lo contrario. Al contrario, vamos a sentirnos muy orgullosos y vamos a sentirnos alegres de tener esta riqueza cultural y de tener esta capacidad de adaptación, esta plasticidad cerebral y esta flexibilidad para poder hacer lo que estamos haciendo. Aparte de todas las cosas que hemos tenido que hacer para adaptarnos culturalmente y en todos los sentidos. Entonces, pues sí, eso es lo que yo les diría. También les diría que si no lo tienen seguro, si lo que tienen es inseguridad, pues es el momento de estudiarlo también. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar unas clases? Por ejemplo, en la UNAM. Claro, muchas gracias. Claro, claro que sí, reforzar esa gramática porque está ahí, esas estructuras están. El hecho de no haberlo escrito, claro, pues sí, cuesta más, pero lo bonito del español es que es tan cuadriculado, se pronuncia según se lee. Hay excepciones, claro, como en todas las lenguas, pero no tantísimas en la pronunciación como en inglés. Yo ahora que estoy enseñando a mi hija pequeñita, bueno, pues no me queda otra más que ir a la lengua en la que está aprendiendo. La pobre me dice, no, pero ahora es O. Es que depende del contexto, cariño. En español no, la A es siempre A, la E es siempre E, la I es siempre I y todo se pronuncia como se escribe. Eso es un regalo. Y hay que Entonces tú aprovecharlo. estás criando a una hija bilingüe. Bueno, es trilingüe porque su papá es francés. Yo también hablo francés, entonces tenemos un cóctel en casa. De hecho, las cenas son muy divertidas porque ella se adapta muy bien y de hecho no tiene acento en ninguna de las tres lenguas y las habla las tres,
Pero bueno, ahora antes intentábamos cada uno centrarse cada uno en su propia lengua para que ella la reprodujera perfectamente y ahora ella ya también de manera propia va y contesta en inglés. O sea que tenemos unas cenas divertidísimas. Si nos viera la gente, pues bueno, Ok, no, alabarlo. no, no tiene necesidad de hacer nada en particular ahora. ¿Qué edad tiene ella? Pues acaba de cumplir 5 años. Y 5 años. desde que estaba en mi vientre, su papá le hablaba en francés, yo siempre le he hablado en español, mi familia también, su familia, y aquí en el colegio y en su entorno es siempre en inglés. Ujú. Así que es ella la que nos corrige el acento. En plan, no. Sí, eso a mí me parece maravilloso. Cuando mi hijo me empezó a corregir en francés, ya me sentí muy orgullosa, porque sí, es todo un reto criar hijos bilingües, trilingües, y creo que el reto no es tanto esforzarse por hacer algo, sino no esforzarse por no hacer algo. O sea, que muchas personas, mejor no le hablamos así o mejor no es, no. Creo que lo que nos estás diciendo, y es mi experiencia también, es que hay que usar las lenguas cuando tiene sentido usarlas. Los niños lo que necesitan es que las cosas tengan sentido. Entonces, si estoy con la familia de mi mamá, tiene sentido hablar en español. Si estoy con la de mi papá, tiene sentido hablar en francés. Pero si alguien que no tiene nada que ver me pide que le hable en francés o me pide que le hable en inglés, entonces los niños también se quedan así como, ¿por qué me están pidiendo esto, no? O obligar a un niño a hablar en una lengua que no es la suya, o obligarse uno como padre o como madre a hablar una lengua que no es la propia para comunicarse con su propio hijo, ¿no? Ujú. Yo creo que en Estados Unidos también los emigrantes que vinieron antes sentían que para integrarse mejor tenían que dejar de hablar el español a sus hijos. Y eso es algo que oigo muchísimo. Mucha gente de mi generación o más mayores me dicen, no, si es que yo podía haber aprendido perfectamente, pero mis padres no quisieron hablarme en español. Entonces yo ahora tengo acento súper americano cuando hablo español, pero lo entiendo y tal. Entonces yo creo que están cambiando las cosas. De hecho, estamos hablando de ello y de la necesidad de reconocer lo bueno de tener esa segunda lengua o tercera lengua. Y antes pues no era el caso. Se sentía como que para ser integrado y para ser aceptado había que renegar un poco de los orígenes. Y eso pues por suerte está cambiando. Sí, sí, como dices, son otros tiempos, pero al mismo tiempo arrastramos también muchos prejuicios que tenemos hacia diferentes formas de hablar una misma lengua. Tú, por ejemplo, eh, en España me imagino que también te tocó vivir pues una diversidad lingüística que hay allá, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. ¿Se habla el mismo español en toda España o...? Bueno, el mismo es, pero hay, por supuesto, diferentes acentos para el castellano. No es lo mismo el castellano andaluz que el castellano con acento gallego o el castellano con acento catalán. Entonces, lo que yo sí que veo es que en comparación con los diferentes españoles de Latinoamérica, sí que la televisión nacional o las diferentes cadenas sí que mantienen un, un acuerdo tácito con la gramática y con el uso del lenguaje, que lo pronuncies como lo pronuncies, eso crea una especie de unión que al fin y al cabo se va a entender y se va a respetar, se respeta perfectamente los diferentes acentos, por supuesto, pero no hay esa sensación de "Ay, yo no lo hablo bien o yo no tal". Entonces, bueno, también es verdad que eso lo he notado yo aquí en Chicago, vuelvo a decir, no es Texas, no es California, es menos población hispanohablante y que está creciendo. Entonces, esa sensación de los que vienen con herencia cultural y Latinoamérica, pues es otro mundo. Pero sí, diversidad la hay en España, por supuesto, pero hay esa unión que proporcionan los medios de comunicación y que se entiende todo tácitamente, se aceptan todos los acentos y siempre hay una especie de unión, cosa que veo un poco más diferente en esta parte del mundo.
Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es aquí los medios de comunicación en español aquí? ¿Tú te has tenido que adaptar al español de acá? Sí, de hecho a veces me cuesta. Cuando llamas por teléfono a algún sitio y te dan la opción de español, muchas veces lo siento, pero me voy al inglés, porque hay veces que digo, pero sí que no lo entiendo, me voy porque no sé, es muy diferente del que yo aprendí. Entonces, y mucha gente me lo ha dicho. Carmen, es que hemos ido a Latinoamérica, tal país o tal otro, y no era igual que en los libros. Y yo, ya, pero es que eso es simplemente, es la evolución de la lengua, es perfectamente comprensible y aceptable, es así. La lengua ha evolucionado y cada país hispanohablante ha, ha derivado de otra manera. Entonces no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Y bueno, esto ya lo dejamos a los expertos como tú, Erika, de la lengua para ponerse de acuerdo, pero yo creo que todos deberían ser aceptados por igual y siempre y cuando estén bien claras las reglas gramaticales, las pautas de cómo hablarlo, de cómo hacerlo de manera respetuosa y que funcione bien con la Real Academia de la Lengua de cualquiera de estos países. Claro, claro, ni duda que cabe. También tenemos que distinguir entre la lengua de comunicación, la lengua oral, ¿no? La dimensión oral de la lengua, y la dimensión más formal, escrita, aquella en la que, como dices tú, pues nos regimos todos por ciertos mecanismos de normatividad, como son pues, las gramáticas, los diccionarios, etcétera, que se difunden en los diferentes países hispanohablantes y que en mucho la verdad es que todavía nos regimos mucho por las gramáticas y los diccionarios que se producen en España, pero que muchas veces pues no reflejan la realidad lingüística, la realidad oral de los diferentes países de Latinoamérica. Entonces cada país pues tiene su propia, digamos, academia de la lengua española, donde tratan de incorporar pues toda la realidad nacional, que también es difícil porque todas las naciones tienen una diversidad lingüística tremenda. Pero bueno, en este plano formal, digamos, del aprendizaje del español, cuéntanos un poco, Carmen, cómo fue tu propia formación en español y cómo crees que va a ser igual o diferente a la que reciba tu hija. Pues mi formación fue muy estricta, muy centrada primero en la gramática. En España, los años en los que yo estudiaba la primaria, se dice ahora primaria, antes era EGB, el componente gramatical era muy fuerte para lengua y luego según ibas creciendo, pues era más lengua y literatura. Muy centrado en la gramática y muy disciplinado y muy bueno, tengo que decir, porque eran clases duras, pero que me ha servido para aprender otros idiomas maravillosamente bien. Esos análisis de sintaxis, ese saber qué tipo de palabra estás utilizando, es un adjetivo, es un verbo, forma parte del sujeto, forma parte del predicado. Es que eso luego es buenísimo para aprender otras lenguas porque te da una base y una estructura que luego la vas buscando y te permite mucho más rápido dominar otra lengua. De tal manera que vuelvo a lo mismo, vuelvo a insistir en la necesidad de invertir un poquito en estudiar la gramática, que puede ser un rollo, sí, es un rollo, pero es que da muchísimas alas para expandir luego la visión a otras lenguas. Yo también estudié ruso, muy poquito, la verdad, pero me encantaba y el ruso pues está organizado totalmente de otra manera. Va organizado por casos, los casos como el latín, y entonces todo se define al final de cada palabra, son las desinencias las que van determinando el caso de cada palabra y tú tienes que esperar hacia el final de cada palabra. Bueno, pues esa capacidad para saber lo que estás buscando con esa estructura que es necesaria previa en tu propio idioma, si no la tienes, es muy difícil.
Entonces, bueno, pues bueno, a mí siempre me han encantado las lenguas. A quien no le gusten, pues tampoco es tan necesario, pero yo creo que la gramática, por muy rollo, por muy aburrida, es muy necesaria para, pues eso, para hablar con propiedad, para perder el miedo, para estar seguro de cuando uno habla un idioma. Es interesante, Carmen. Efectivamente, las personas que nos gusta aprender otras lenguas, también es mi caso, pues nos vemos finalmente en esa necesidad de comprender qué está pasando en la otra lengua. En mi caso, la enseñanza de la gramática, no recuerdo que haya sido tan estricta o tan importante, al menos en las escuelas a las que me tocó ir, y sin embargo creo que aprendí la gramática de mi lengua cuando empecé a estudiar lenguas extranjeras, o sea, y específicamente cuando estudié francés y alemán. Con esas dos lenguas fue que los profesores me tuvieron que explicar, como dices, el sistema de casos, las estructuras de las oraciones, los usos del subjuntivo, por ejemplo, que es un dolor de cabeza para mis estudiantes de español como lengua extranjera, ¿no? Que me dicen, bueno, ¿cuándo se utiliza el subjuntivo? Explíqueme, por favor. Que los mismos lingüistas, digo, no paramos de hacer investigación al respecto porque son fenómenos complejísimos de las lenguas que además es muy difícil sintetizar para poderlos explicar. Siempre es mejor una adquisición, vamos a decir, casi inconsciente de la lengua, por eso los niños aprenden de otra manera, a los niños no les explicamos la gramática, porque ellos tienen la capacidad de internalizar la gramática de la lengua sin necesidad de que sea explícita. Pero cuando ya somos adultos, no tenemos otra más que hacerlo explícito para que esto se haga más acelerado, ya no tenemos la plasticidad que tiene el cerebro de los niños, ¿no? Entonces, yo recuerdo con nitidez cuando le dije a mi profesora de francés que nos había dado unas explicaciones muy complicadas del uso del subjuntivo en francés y que yo no entendía, y me dijo, pero sí es igual que en español, salvo un par de excepciones. Y yo ahí fue la primera vez que me pregunté, pues, ¿cómo es en español? ¿No? ¿Cómo es? Y ya entonces comparé y dije, ah, pues claro que es exactamente lo mismo. Entonces, me gusta lo que dices, o sea, una persona que conoce bien la gramática de su lengua o, para acabar pronto, de una lengua, la que sea, empieza a poder hacer las transferencias a otras lenguas y esto puede ser una herramienta de mucha utilidad, ¿no? Desde luego. Y me hace mucha gracia que hayas puesto el ejemplo del subjuntivo, porque, bueno, mi marido, como comentaba antes, es francés. Y cuando él aprendió español, pues lo aprendió conmigo y con mi familia. Entonces, viniendo a España, y me acuerdo tener conversaciones sobre el subjuntivo interminables. Y le decía, pero expresa emoción, expresa sentimiento, expresa duda. Ay, pero no lo entiendo, Carmen. Y yo, pero si lo utilizas en francés también. Ay, pero no es lo mismo. Que sí, que sí. Sí, sí, sí. Y es lo mismo, pero Totalmente de acuerdo. igual una persona aquí te dirá, bueno, centígrados, Fahrenheit, es lo mismo, nada más haces la conversión, pero acostumbrarte, adaptarte y vivirlo, o sea, que realmente tú digas, no, hoy no hace 24 grados centígrados, son 72 Fahrenheit, o sea, que tú realmente puedas sentir en la piel esos grados Fahrenheit en lugar de centígrados, va más allá de que puedas estar, porque hacer la conversión todos los días es un poco complicado, ¿no? O sea, Efectivamente. no es lo mismo, ¿no? Bueno, Carmen, y ya para terminar, para cerrar esta charla que hemos tenido, muy agradable, muchas gracias, ¿qué le recomendarías a las personas que estudian, que hablan, que usan el español aquí en los Estados Unidos? Bueno, pues el gusto es mío, por cierto. Les recomendaría que aparte de estudiar, que intentaran viajar cuando las cosas se calmen. La pandemia ha sido durilla por todos sitios, pero bueno, cuando puedan, que aprovechen, y si no pueden viajar, hoy en día tenemos unos instrumentos buenísimos por internet para poder ver conversaciones en diferentes tipos de español, y yo creo que eso les va a dar también
una visión diferente. El español no es solo el de España, por mucho que sea el predominante en los libros de texto. Y es fantástico, por supuesto, es el mío, pero las personas que estudian en Estados Unidos español, eh, lo más normal es que están más cerca de América Latina, lo más normal es que vayan a visitar esos países, con lo cual yo creo que el habituar el oído a esa diferente pronunciación, a ese diferente uso del lenguaje, les va a ser más beneficioso que agarrarse al libro de texto que está basado en muchos casos, o que lo pregunten, que lo soliciten a sus profesores, por favor. Es posible que tengamos diferentes ejercicios para escuchar diferentes tipos de español. Yo creo que eso es fundamental, porque la misma expresión o las mismas palabras no tienen nada que ver con un acento o con otro, y les va a dar el empujón para que realmente les guste el español. Si no, van a estar perdidos. Si no, va a ser pues como mucha gente que me ha dicho a mí, es que estuve en tal país, no me enteré de nada. He dejado de estudiar español porque estoy enfadadísimo. No es lo mismo. Bueno, pues mi consejo es ese, que abran a los diferentes tipos de español, las voces del español, que lo experimenten, que lo disfruten, que es un mundo fantástico a descubrir, de la lengua y de los países que lo hablan. Muchísimas gracias, Carmen, por estas recomendaciones de acercarnos a las distintas voces del español. Yo estoy convencida, en este programa siempre hemos hablado de la alegría que nos debe dar abrazar toda la diversidad del español en el mundo. Y sí, es cierto que si aprendimos español con un acento en particular, escuchamos otros acentos y como que el oído se resiste, ¿no? El oído se resiste, pero es cuestión de permitir pasar esa barrera, ¿no? A mí me pasó cuando llegué a Reino Unido, pues yo estaba acostumbrada al inglés de Estados Unidos, y cuando llegué allá es que no entendía nada. El primer mes me pasaba lo que dices tú, que llamaba por teléfono y si me contestaba alguien con un acento muy marcado, mejor colgaba, porque decía, es que no nos vamos a entender. Pero ya después de un mes, 2 meses, algo pasa, que el cerebro, decimos en México, te cae el 20, ¿no? Como en los viejos teléfonos de monedas, ¿no? Te cae el 20 y ya empiezas a escuchar, ¿no? Entonces, no cerrarse, porque yo aprendí el español en España, o lo aprendí en México, lo aprendí en Argentina o en Cuba, y de pronto voy a otro país y no dejarse intimidar por ese cambio, ¿no? Y estar abiertos a todas esas voces del español. Muchísimas gracias, Carmen Bello Jimeno, subdirectora de Iniciativas Globales en la Universidad de Chicago, por esta agradable y amena charla sobre la realidad del español en Chicago. Muchas gracias, Erika, un placer. Y a ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias y los espero en nuestro siguiente programa de Voces del Español. Hasta la próxima. Thank you.